de la práctica pasada. Ajá. A mí se me complicó un poco lo de los mapas de Carnot de 6 variables. ¿Tienes dudas sobre los mapas? Sí, de 6 variables. No supe bien cómo, este, cómo ¿Cómo, resolverlos. cómo Ajá, cómo simplificar? simplificar. Ah, ok. Ahorita lo explicamos para que no haya dudas. El examen les toque algo similar. Los mapas obviamente, de 64 celdas son las mismas condiciones que hemos utilizado agrupar. En cuanto a la manera de agruparlos, es igual que el mapa de 16 celdas. Lo único que no está permitido es agrupar los unos que están en celdas adyacentes. Digo, en celdas quedan en mapas de... Ahorita déjame dibujar un mapa para explicarles. Sí, profe. Gracias.
Bien, jóvenes, vamos a compartirles el mapa de 64 celdas, de acuerdo al ejercicio que hicieron en el módulo 16 o el contador de 4 bits. Este es uno de los arreglos que pudieron haber hecho. Ajá. Obviamente, en su arreglo, este mapa así como está, o pudieron haber hecho otro arreglo. Me faltaba colocarle aquí los bits que necesitamos. Entonces, es una presentación del mapa. La otra pudo haber sido otro arreglo. Cualquiera de los dos arreglos es válido, siempre y cuando se agrupen los unos de la manera correcta. Entonces, es la variable X, aquí agregarlo del lado izquierdo, donde todas las combinaciones aquí serían ceros para X, y aquí todas las combinaciones, el tercer bit sería 1. En el caso de las columnas sería Y. En el caso de los renglones arriba, aquí serían, el tercer bit sería 00, 001, 011, 010. Y aquí sería 100, 101, 111, 110. Sin poner aquí X igual a 0, X igual a 1. Obviamente de este lado tampoco poner Y0, Y es igual a 0, Y es igual a 1. Ya irían los bits de este lado, escribiendo los 3 bits como debería de ser. De esta manera a mí se me simplifica más, y en todos los ejercicios que hemos hecho, lo hemos hecho de esta manera. Eso es en cuanto a la descripción general de este mapa. Otra forma de hacer el mapa de 64 bits es de este lado, se pone la combinación así como está, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Y aquí empiezan con la primera columna, la de este lado. Sería 1, 1, 0, luego 1, 1, 1, luego 1, 0, 1. O sea, lo que está pintado de este lado sería exactamente igual acá, de este, pero de la manera inversa. Esta columna de 1, 0 iría aquí, ajá, y luego 1, 1, y luego 0 y 1, 1. Respetando la combinación de los de código Gray de 3 bits. A mí se me hace más sencillo de esta manera, así como lo pusimos en el ejemplo anterior. Los unos que quedan en este mapa, en la de acá arriba, donde Y vale 0, y el mapa donde X vale 0, que son los diagonales, los unos que están aquí y los de acá no los puedo agrupar. Igual para la otra mitad, donde X vale 0 y Y vale 0, no lo puedo agrupar con el otro mapa donde X vale 1 y Y vale 1. No se deben de agrupar. De ahí en fuera, todas las demás combinaciones es posible hacer los grupos.
Por ejemplo, los unos que quedan en este mapa donde X vale 0 y Y vale 0, los puedo agrupar con los unos que están en celdas adyacentes en el mapa de la parte inferior donde X vale 0 y Y vale 1. Ajá. Lo mismo puedo hacer si el mapa de X0, Y0, los unos que están aquí, los puedo agrupar con los del lado derecho, donde X vale 1 y Y vale 0. Los puedo agrupar. También puedo hacer exactamente lo mismo los mapas de abajo, donde X vale 0 y Y vale 1. Puedo agrupar los unos con el mapa de al lado, que X vale 1 y Y vale 1. Tomando el ejemplo que tenía la salida Q0, había unos, vamos a pintar los unos en esta parte de la, vamos a ponerlo de color diferente. En este mapa donde X vale 0 y Y vale 0, tenían unos en esta columna de Y0, de Q1, Q0, y la columna donde Q vale 1 y Q0 vale 0, había unos en esta parte. Y también había unos en el siguiente mapa, aquí, en esta parte. Este mapa donde X es igual a 1 y Y es igual a 1, era la condición de que todos irían a 0. Todas esas combinaciones eran ceros. Por eso no había ningún valor. También había unos en este mapa. Ajá. Este era el único mapa donde no había unos. Entonces, la manera de agrupar en estos mapas, obviamente no puedo agarrar los unos de aquí con los de acá. No puedo agruparlos, pero sí puedo agrupar los unos de aquí, de este mapa, con los del lado derecho. En este arreglo del mapa de 64 bits, el mapa del lado izquierdo queda exactamente debajo del mapa del lado derecho. ¿Eso qué significa? Que las columnas 0, 0 son adyacentes del mapa del lado derecho, así como las columnas de 0, 1, 1, 1 y 1, 0 son adyacentes al mapa del lado derecho. O es la imagen del mapa de abajo con el de arriba. Los unos que coincidan en las celdas adyacentes o las celdas encimadas se pueden agrupar y formar los grupos de 2, de 4, 8, 16, 32 o 64 unos. En ese caso, estos 4 unos que están en esta columna, con esta, si fuera un mapa nada más de 16 celdas, ustedes ya saben que esos son adyacentes. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad, jóvenes? Esta columna con esta Sí, otra profe. son adyacentes, pero coincide con que en la celda de 0, 0 del siguiente mapa hay 4 unos, por lo tanto, esta celda con esta son adyacentes y esta de 1, 0 es adyacente con esta. En total, vamos a hacer un grupo de 16 unos. Sería
este grupo de 4 unos con estos dos sería un grupo de 8 unos. Y luego estos 4 con los de aquí serían el grupo de 16 unos. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, con respecto al mapa, cómo se agrupan. No, profe. Bien, entonces el grupo, gracias, el grupo 16 unos, esos unos están ubicados en los mapas donde X vale 0 y X vale 1. Están en el renglón de X, por lo tanto, X cambia de valor. No se toma en cuenta para la ecuación resultante. ¿Por qué? Porque cambia de valor. Sin embargo, están los unos agrupados en los mapas vale 0. Por lo tanto, Y sí se toma en cuenta. Estos, así como están, es el resultado de lo que vamos a poner acá. Para formar el grupo de 16 unos. ¿Cuál sería el resultado, jóvenes? Tendríamos que poner Y negada, columna de Y0, y lo que resulte de las 4 columnas, donde la primera columna es 0, 0 y la segunda es 1, 0, pero están traslapados, están encimados. Simplemente la variable que no cambie de valor entre Q1 y Q0 es Q0, pero tiene valor de 0, 0. Por lo tanto, Q0, aquí escribimos el resultado de Y negada por la negación de Q0. Ese sería el resultado de el grupo de 16 unos. Y negada por ese sería el resultado de los 16 unos. Nos sobran otros 8 unos, que estos no se pueden agrupar con los que están en el mapa en diagonal, y mucho menos con el arriba, porque en las columnas 0, 1 y 1, 1 no hay ningún 1, por lo tanto, la única, los 8 unos que están en esta columna, en el mapa que corresponde a la variable X0 y Y1, y podemos agrupar los 8 unos de esta manera. Y este nos va a dar como resultado lo siguiente. En ese caso, en el mapa únicamente del renglón de X, cuando tiene valor de 0. Por lo tanto, en la ecuación vamos a tomar en cuenta a X negada. Y lo vamos a multiplicar por el valor de Y, que en ese caso está con valor 1. El grupo de 8 unos está en el mapa donde Y vale 1. No está arriba donde Y vale 0, sino está en la parte inferior. Entonces la ecuación sería X negada por Y sin la variable que resulte entre Q1 y Q0, la que no cambie de valor, en ese caso es Q0. Entonces la ecuación es X negada por Y por Q0.
Esa sería la ecuación del grupo de 8 unos que acabamos de. ¿Por qué Q0 no se niega? Porque la combinación de esta variable es 1, 1. Entonces, la ecuación resultante de D0, que era en este caso D0, es igual a negación de Y por la negación de Q0 más por Y por Q0. Esa sería la ecuación resultante de D0. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, con este mapa. Profesor, obviamente cambia cuando dices contador o ánodo, ¿no? El mapa cambia si su display, en cuanto al código, era de ánodo común. Ah, ok. Ya Ajá, más, profesor, sí. es de ánodo común. Déjeme revisar en cuanto al código del display. Sí, es de ánodo común. Ajá. Los mapas resultantes que hizo el compañero fue, si fuera de cátodo común, obviamente los unos quedarían en otras celdas. Ajá. Pero se simplifica de manera similar. No sé si con este mapa tengan más preguntas. No, profesor, en mi caso todo está muy claro. El compañero que preguntó, no sé si es necesario formar otros. Ya quedó claro. Muchas gracias. Ok, bien. Entonces vamos a continuar. Más bien iniciar la parte de las máquinas de estados. Bien, entonces las máquinas de estados o máquinas finitas. Vamos a ver el día de hoy la introducción teórica y la implementación de uno de los circuitos para demostrar el funcionamiento de dicha máquina. Se denomina máquina de estados, así como dice la lámina, aquellos sistemas secuenciales. Su salida depende del valor del estado presente, únicamente en algunos casos. Y en el otro tipo de máquina de estados, la salida depende del valor actual de ese estado y además del valor de una entrada física para poder desplegar dicho resultado como salidas. Obviamente, estos máquinas de estados es la aplicación de los contadores mediante los flip-flops, que en ese caso van a ser de tipo D, que se alimentan mediante una señal de reloj
o un generador de pulsos que se pueden alimentar de manera síncrona o asíncrona. Obviamente, el que vamos a hacer, los contadores que hemos hecho, el reloj o el generador de pulsos, se alimenta de... Existen dos tipos de máquina de estados o máquinas finitas que se conocen como circuitos Moore o contadores Moore y máquinas Meili, que en su momento les pedí que de favor leyeran o hicieran alguna indagación sobre la estructura general de estas máquinas. Las máquinas de estados, estructura general, sería de la siguiente manera. Se tiene un registro, un flip-flop, una parte secuencial que se va a combinar con una sección de la parte combinacional de acuerdo a los planteamientos que marquen el circuito. Este biestable o estos flip-flops, que puede ser dos o más, que están conectadas a la lógica de la salida, y ese circuito depende del valor del estado. En ese momento, ese valor de estado presente es la única condición en la cual afecta a la salida. No depende de ningún valor de entrada. En la desplegar el resultado en un display o con ciertos LEDs, arreglos de LEDs para visualizar dicho resultado. En cuanto al diagrama de circuitos Meili, obviamente la salida depende del valor del estado en ese momento que tenga y un valor de una entrada física. En ese caso, ese circuito Meili requiere exactamente de esas dos su salida. Ambos circuitos van a ser alimentados por el pulso de reloj. En ese caso, en la tarjeta Moyo, es el divisor de frecuencia que obtenemos como el CLK1 para poder hacer funcionar nuestro circuito Moore o Meili. En cuanto al diagrama de estados de estos circuitos, recuerden que el diagrama de estados, para poderlo llevar a cabo, dibujamos un círculo, indicamos el valor del estado, que se puede llamar como ustedes indiquen, la letra A, B, C, D o las letras Q, y un valor de una salida. La salida se puede llamar como Z o como Q1 o Q0 o la variable que le quieran poner. Para pasar al estado siguiente o el valor depende únicamente del estado presente. Si es un contador ascendente-descendente, obviamente el valor de esa variable para poder brincar de una transición a otra, pero la salida no es afectada por esta variable, el valor de la salida. Sin embargo, en el diagrama de estado del contador Meili o la máquina de Meili, el estado, obviamente, puede tener la variable Q1, Q0 o el nombre que le quieran poner, pero en este estado no se indica la salida, sino la salida se indica junto con el valor de la variable para poder llevar a cabo la transición y así modificar el valor de la salida. Es la diferencia entre la máquina Moore y la máquina Meili. Así como dice en la lámina, la salida Z depende del estado y del valor de entrada. Aquí tenemos un ejemplo de un contador o de una máquina Meili de que tiene 4 estados.
que obviamente en la máquina Moore el estado se llama así, S0, S2, S3 y S1. Para pasar de un estado a otro, en este caso únicamente se tiene una variable que se puede llamar X, A o la variable que le quieran poner. La condición se queda en el mismo estado. Si X vale 0, se queda en el mismo estado. El estado es que se llama 0 y la salida vale 0. Para brincar de la transición S0 a S2, la variable debe cambiar de valor 1 para llegar al estado S2. En este estado S2, la salida vale 1. Obviamente la salida es un valor con las condiciones del planteamiento del problema. Si la variable sigue teniendo valor 0, se mantiene en ese estado. Si vale 1, cambia al estado S3 y la salida en este momento tiene valor 0. Si esa variable se sigue manteniendo en 1, se va al estado S1 y la salida en ese momento vale 1. Y si esa variable sigue teniendo valor de 1, se regresa al estado 2. Pero si se regresa al estado S0. La variable puede tener dos posibles combinaciones o dos valores, 0 y 1. Mediante esta variable, la transición se da de un estado a otro y la condición de la salida va cambiando. El valor de la salida se indica en el estado. En el caso de las máquinas Meili, el estado obviamente se refleja o se indica en el círculo y el valor de la salida se indica junto con la variable. En ese caso, la variable X vale 0, pero cuando no cambia de valor esta variable, se mantiene en ese estado S0. Pero si la variable vale o cambia 1, se pasa del estado S0 al estado S2 y la salida en ese caso vale 1. Y si esa variable X sigue manteniendo el valor de 1, se va al estado 3 y la salida tiene valor de 0. Y si X sigue teniendo valor de 1, para pasar al estado es 1. Y si esta variable, cuando está en el estado S1, no cambia su valor, se regresa al estado S2, donde la salida se activa nuevamente. Pero si la variable cambia de valor, se pasa del estado S1 al estado S0, en donde la salida vale 0. En las máquinas Meili se utilizan para hacer algunos contadores que se conocen como de ejemplo, alguna combinación de bits, en donde si se pone correctamente este valor, alguna salida se va a activar y obviamente se puede abrir una puerta o se puede activar algún motor para cumplir cierta condición. Sería la aplicación de las máquinas de tipo Meili, el seguidor de secuencia. Obviamente, solamente se diseñan más para diseños de contadores de manera ascendente o descendente, con una o dos variables de control, como es el caso del tipo de contador que está aquí indicado, que es módulo 4, es un contador síncrono ascendente-descendente, cuyo diagrama de estados está indicado acá, en donde tiene 1, 2, 3, 4 etapas de conteo. El estado 00, estado 00, pudieron haber escrito el estado A, B, C, D. Y en ese caso el estado A, en el caso el estado A es igual a la salida 00, el estado B sería 01,
El estado C sería un valor de salida 1, 0. El estado D sería el valor de salida 1, 1. Obviamente se brinca de un estado a otro para hacer la tabla de transición de acuerdo al valor de la variable, que en ese caso es 1. Si tiene valor de 0, el contador va a visualizar de manera, si la variable cambia a 1, el contador va a mostrar los resultados de manera descendente. Ese sería el diagrama de estados. Y la tabla de transición está aquí indicado, en donde tenemos las columnas que hemos utilizado, el estado presente, el estado siguiente y la tercera columna de las entradas requeridas para los biestables tipo D. Recuerden que podemos omitir esta columna con los valores del estado siguiente, porque si los biestables son de tipo D, Q0 es igual a D0 y Q1 es igual a D1. Y podemos omitir esta columna o dejarla así como está, repitiendo los mismos valores que tiene Q0 y Q1 en D0, D1. ¿Por qué? Porque así funciona el biestable tipo D. Copia el valor que tiene en la entrada y lo pega en la salida. Las salidas, en ese caso, hay una columna especial. La última columna es para la salida 1, la penúltima para la salida 1 y la última para la salida 0. En ese caso, S0 es igual a Q0, S1 es igual a Q1. Son los valores de las salidas que están indicadas en los círculos del diagrama de estados. Obviamente iniciamos con la entrada externa, que en ese caso le pusieron E0. Nosotros podemos ponerle cualquier variable que quieran, A, B, C, D, X, Y, Z. La entrada de control, si tiene valor 0, va a comportarse de la siguiente manera dicho contador, de acuerdo al diagrama de estados que hicimos en la parte superior. Iniciamos en 0, el siguiente estado es 0, 1. Estas serían las combinaciones o la tabla de transición cuando la entrada de control vale 0. Y las salidas tienen exactamente el mismo valor de los estados, del estado presente. Sería el 0, 1, 2 y 3 en binario. Y este valor de la salida se va a mostrar en decimal en un display. Ustedes van a seguir utilizando el display de 16 segmentos, la tabla que han hecho ustedes para poner los ceros y unos para formar el número 0, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes tienen ese código y lo van a volver a utilizar para desplegar estos valores. Si este fuera el contador que implementaran, obviamente estarían viendo en el display los números 0, 1, 2 y 3 únicamente, porque el contador es módulo 4. Ahora, si la entrada de control vale 1, se inicia nuevamente en 0 y se va al número 3. Luego, si estoy en el estado 1 y si esta variable vale 1, se regresa al estado 0. Si estoy en el estado 2 y la variable de control es 1, se regresa al valor 1. Si estoy en el valor 3 y la entrada de control es 1, se regresa al valor 2. Son las combinaciones de manera descendente cuando la variable de control vale 1. Igual las salidas vuelven a tener los mismos valores del estado presente, 0, 1, 2 y 3. Y los números que se reflejan en el display
de 16 segmentos van a ser el número 0, 1, 2 y 3. Nuevamente se repite para visualizar esos resultados. Y por medio de mapas de Carnot se van a obtener las ecuaciones de las entradas requeridas, que son de 0 y de 1, para que mi contador se comporte de esta manera. Entonces, el siguiente paso es por medio de mapas de Carnot. En ese caso, son mapas de 8 celdas porque son 3 variables. La salida Q0, Q1 y la entrada externa o la variable de control. Son 3. 2 a la 3 son mapas de 8 celdas. Entonces, lo que está pintado de rojo son las combinaciones de la tabla. Y los unos que tiene de 0 nos van a ayudar a agruparlos para simplificar la ecuación para D0 y D1. Recuerden que el estado siguiente no se toma en cuenta. Nada más se toma en cuenta las combinaciones que están pintados de color rojo para simplificar las ecuaciones de D0, que en ese caso son 4 unos. La forma de agrupar los unos en un mapa de 8 celdas. Recuerden que esos dos unos son adyacentes a esas dos que están en la columna 1, 0. Por lo tanto, aquí la entrada es 0, cambia de valor, no se toma en cuenta y nada más se toma en cuenta lo que resulte de las dos. En este caso es Q0 negado, porque Q1 cambia de valor. Por eso D0 es igual a Q0 negado. Lo mismo sucede con esos mapas para D1. El D1 en este caso, obviamente, los unos no se pueden agrupar, se quedaron en diagonal. Y ustedes obviamente ya saben, si en el mapa todos los unos que se involucran en esa entrada o esa salida quedan en diagonal y no se pueden agrupar, y la pendiente de esos una hora exclusiva entre las tres variables, que en este caso es E0, hora exclusiva Q1, Q0. Por eso aquí se obtiene ese resultado, sin que demuestren la forma en que se llega a ese resultado. Por definición, es una hora exclusiva entre las tres entradas, siempre y cuando los unos queden en todas las celdas en diagonal, queden unos. Obviamente, si hubiera aquí un 1 en esta celda, ya no se puede aplicar lo que estoy diciendo. Tendrían que agrupar los unos que se pueden hacer y formar grupos de dos unos. Solamente cuando quedan en diagonal, con pendiente positiva, es una hora exclusiva entre las entradas. Si estos unos quedaran en diagonal, así como están los ceros, pero con pendiente negativa, sería una no hora exclusiva entre las entradas. Todo esto que está aquí, estaríamos encerrándolo entre paréntesis y estaríamos negando todo. E0 o bien Q1, Q0 sería el resultado. Y aquí simplificaron las salidas 1 y salida 0, de acuerdo a los mapas que tenemos arriba, y nos quedan así. S1 es igual a Q1 y S0 es igual a Q0. Lógica que ya sabemos, porque en el estado se indica el valor de la salida, que en ese caso sabíamos que Q1 es igual a S1 y Q0 es igual a S0. Entonces, el diagrama, así como está, quedaría así. De acuerdo a las ecuaciones, así como están, el diagrama quedaría así, el circuito lógico. Los dos flip-flops que tenemos aquí indicados son de tipo D, cuyas salidas son Q0 para el segundo flip-flop, D1 es la entrada y Q1 es la salida. Y obviamente la parte combinacional de la hora exclusiva para la entrada de 1 y las salidas, que en este caso sabemos S0 y S1, son igual a Q0 y Q1. Ese sería el diagrama. Pero nosotros vamos a hacer el código y obviamente no dibujamos el circuito. En ese caso, con la ayuda del simulador de Proteus, se simula el circuito y se comprueba que físicamente sí funciona dicho contador con la alimentación del pulso de reloj y la entrada 0. En ese caso está este diagrama o esta
impresión de pantalla, en donde obviamente no estamos habilitando ni siquiera el pulso de reloj. Para que funcione necesitamos habilitar el pulso de reloj. El pulso de reloj en este momento, el reloj tiene que cambiar de 0 a 1. Por lo tanto, CLK debe ser 1 y la variable externa puede ser 0 o puede ser 1. Depende de eso, los resultados de ese 0 y Q1 se van a visualizar. A este se refería que Q0 y Q1 son igual a S0, las salidas que se van a mostrar en el display. En la siguiente imagen, obviamente ya tenemos habilitado el pulso de reloj. Aquí tenemos ya habilitado el pulso de reloj, en donde la entrada externa tiene 0 y el primer valor que se va a reflejar es el 1. Va a cambiar de 0 a 1, luego de 1 hacia 2, luego de 2 hacia 3 y de 3 hacia 0 nuevamente en binario. Estos valores de S0 y S1 o Q0 y Q1 los tomamos y son parte de una entrada de un decodificador. La salida, los valores en decimal de 0, 1, 2 y 3. Aquí obviamente agregaron una información teórica de un simulador. Si gustan lo pueden bajar de internet. Ese simulador que está aquí indicado para comprobar que su circuito sí funciona. Se puede hacer con este simulador, que son las 3 láminas que existen más adelante, que tienen que ver con la comprobación con el simulador. El código, ese sería el código, en donde estaríamos agregando el pulso de reloj, la entrada X, el display como salida física. La variable que ustedes usaron en su momento fue la variable F. Algunos utilizaron la variable E, cualquier letra, pero de 16 bits, de 15 a 0. Y las salidas auxiliares, como señales, que serían la salida Q, se está declarando como vector. Aquí ya no se está declarando en la parte de la entidad, sino se declara, es otra forma de escribir código, se declara como señal y como vector. El contador, el registro para hacer el divisor de frecuencia, la salida del nuevo pulso del reloj, que se inicializa en 0, y la señal de entrada D, que serían los vectores para indicar de 0, de 1, y que se está inicializando en 0, 0, para que la salida, cuando se alimente con el pulso del reloj, inmediatamente refleje el 0, y luego se vaya al conteo 1 o a 3, dependiendo si la variable X vale 0 o 1. El siguiente proceso es para el divisor de frecuencia. Tomar el de 50 MHz y dividirlo a 1 Hz. El valor del contador se carga, en este caso, se está cargando con un valor en hexadecimal para poder visualizar en el nuevo divisor una frecuencia de 1 Hz. Recuerden que ese es un valor que ustedes lo van a seguir usando en binario. O escribirlo de esta manera no afecta, es el equivalente, nada más escrito en hexadecimal. Es igual que el que tienes en binario para hacer el divisor de frecuencia. Y lo nuevo en este caso es la parte del contador. Digo nuevo porque es otra forma de escribir las ecuaciones. ¿Recuerdan ustedes que las ecuaciones las escribíamos en la parte superior? Donde escribimos de 0, de 1. Ahora lo escribimos dentro del proceso que es sensitiva o es sensible al nuevo pulso de reloj, donde se pregunta si cambia de 0 a 1, entonces que las salidas Q adopten los valores de D0 y D1. Pero si lo hacemos de esta manera, no se les debe de olvidar de escribir después de ese proceso la asignación de que la salida Q1 es igual a la entrada de 1 y la salida Q0 es igual a la entrada de 0.
¿Por qué hacemos esta parte? Porque no lo dimos de alta como salida reglamentada físicamente desde acá en la entidad. Por eso estamos agregando esta sección. Y para mostrar el resultado en la salida en tablas, ¿verdad? Así como está. Aquí en vez de display sería la letra F y las combinaciones en 16 bits. Ustedes que ya tienen, lo copian y lo pegan para mostrar los valores de 0, 1, 2 y 3 para el decodificador. Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre este código. Obviamente el circuito que vamos a hacer y vamos a calificar para la práctica de hoy es este que está aquí ilustrado. Es un diagrama de un contador igual módulo 4, pero con dos variables externas. Las variables X, Y, donde tienen las siguientes combinaciones. Las variables X, Y, si tienen valor de 0, 0, el conteo es ascendente. Del estado 0 se pasa al estado 0, 1 y después del 1 al 2 y después del estado 1, 1 y se regresa al estado 0 si X y Y valen 0. Si X vale 1 y Y vale 0, el conteo va a ser de manera descendente. Del estado 0, 0 se brinca al estado 1, 1 y del estado 1, 1 se brinca al estado 2 y así hasta llegar al estado 1 se regresa al estado 0, 0. Permítame un minuto, jóvenes. 2 minutitos. Ahorita continuamos.
Bien, jóvenes, una disculpa. Ya podemos continuar. Entonces, decíamos que el contador que van a implementar es un contador módulo 4 con las siguientes condiciones, con dos variables de control que se llaman así, X, Y. Si estas variables tienen valor de 0, 0, el conteo va a ser de manera ascendente. Si tienen valor de X igual a 1, Y igual a 0, el conteo va a ser de manera descendente. Si nuestra variable X es igual a 1 y Y igual a 1, se regresa el conteo al estado de inicio, que sería 0, 0. Ajá. Esas serían las condiciones que vamos a tomar en cuenta. Si X vale 0 y Y vale 1, se queda en el estado 0. Siempre se queda en ese estado. La última combinación de las dos variables. Entonces, esa es la tabla, el diagrama de estados. La tabla de transición la tenemos aquí, en donde tenemos las variables X, Y o YX, Q0, Q1, en el orden que los quieran poner. En ese caso son 4 variables y por lo tanto van a ser mapas de 2 a la 4, que son 4 variables, 16 celdas, un mapa de 16 celdas para poder simplificar de 0 y de 1 para que se muestre en la salida S0, S1, esos valores de 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, que son las etapas de conteo de dicho contador, cuyo resultado es en binario y se va a mostrar en decimal con la ayuda del decodificador y visualizarlo en la salida. Entonces aquí están las combinaciones. Cuando X, Y valen ceros y el estado presente está en 0, se va a 1, luego de 1 se pasa al 2, del 2 al 3 y del 3 al 0. Luego, cuando X vale 0 y Y vale 1, perdón, X vale 1 y Y vale 0, el conteo es de manera descendente. De 0 se pasa a 3, luego de 1 a 0, luego de 2 a 1, luego de 3 a 2, de manera descendente. Y cuando Y vale 1 y X vale 0, se queda siempre en 0. Ajá, no importa el estado, si está en el estado 0, se queda en ese estado. Si está en el 1, obviamente se va al estado 0. Si está en el 2, se va a 0. En el display o en la salida no se refleja ningún otro resultado más que el 0 cuando Y vale 1 y X 0. Si X vale 1 y Y vale 1, obviamente también aquí en ese caso coincide que se regresa, que se resetea el contador. No importa qué estado está, se resetea dicho contador. Teniendo esa tabla de transición, se simplifican las salidas, en este caso las entradas de 0, de 1, y se obtienen las ecuaciones. Un desarrollo van a agregar los mapas para simplificar de 0 y de 1. Cuando entreguen su circuito, su práctica, tienen que agregar los mapas correspondientes para simplificar de 0 y de 1. Igual que el contador de módulo 16, el de 4 bits, en su desarrollo tienen que agregar los mapas de Carnot. Los que ya lo subieron, veo que no
a las ecuaciones. Entonces, una vez que se tengan los mapas y las ecuaciones que están ahí arriba, se escribe el código. El código es este para dicho contador con dos variables externas, x, y, la salida que va a ser f para 16 bits y el divisor de frecuencia. Obviamente van a agregar la señal D, la señal Q, que igual va a ser de 2 bits, Q0 y Q1, D0, D1, el divisor de frecuencia y las ecuaciones de D0 y D1 para que se comporte dicho contador, como dijimos hace rato, de manera ascendente o descendente, o se vaya al punto de inicio, o se resete dicho contador. Y poner esta asignación de Q1 es igual a D1, Q0 es igual a D0, después del proceso donde van las ecuaciones, y el display sería en esta parte, en esta sección. Recuerden que aquí, obviamente, está hecha la tabla para un decodificador de ánodo común. Porque cuando se presente cualquier otra entrada de valor del contador, se apaga el display con unos. Si fuera cátodo común, serían con ceros, 16 ceros. Si es de cátodo común, si quiero que el display se apague. 16 unos, si quiero que el display se apague, si es de ánodo común. Y hasta ahí quedaría el código de nuestro contador. Obviamente estarían ustedes asignando los pines para el CLK, que ya ustedes ya saben cómo se hace. Van a asignar los pines para el display, que ya lo tienen de acuerdo al contador que hicieron en el módulo 6 o módulo, ¿qué módulo hicimos en su momento? Ahorita les digo. Hicimos el módulo 5. Ajá. Los mismos pines para ese display lo pueden utilizar. Sería el código para el diseño del circuito que vamos a implementar. No sé si tengan alguna pregunta o comentarios. Queda tiempo suficiente para escribir el código y también para armarlo físicamente. No sé si tengan alguna pregunta. Si no es así, los dejo trabajar. Y un tiempo razonable de media hora vemos el avance. Si ya terminaron, obviamente calificamos el circuito. Si no, vemos qué problemas tienen para apoyarlos. ¿De acuerdo, jóvenes? Ok, profesor. Ok.